En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Mandela entró a la cárcel con 45 años y salió con 72 años. En su celda de Robben Island, que hoy en día es una atracción turística, escribió: en prisión uno está frente a frente con el paso del tiempo y no hay nada más aterrador. A medida que pasaba el tiempo, el encarcelamiento de Mandela se transformaba en un problema para el gobierno sudafricano. Según Benjamin Progrum, la noticia de que Mandela estaba enfermo de tuberculosis causó pánico en las autoridades. Estaban cada vez más preocupadas de que Mandela se le fuera a morir en prisión. No querían que se transformara en un gran mártir. Estaban desesperadas por sacarlo de prisión, bajo ciertas condiciones. Pero Mandela dijo una y otra vez que no aceptaría ningún exilio y que exigía la libertad incondicional, no solo para él, sino para los otros prisioneros. El 11 de febrero de 1990, las cámaras de televisión captaron las primeras imágenes del líder sudafricano en libertad después de 27 años. Según su biógrafo, el gobierno esperaba que después de 27 años en la cárcel no estaría apto para ningún tipo de liderazgo, para ningún tipo de esfuerzo, que habría perdido totalmente el contacto con la realidad. No tardaron en darse cuenta de que la realidad era todo lo contrario. Bienvenidos a La Máquina de Pensar, a Radio Uruguay, a la máquina que inventamos en el aire de Radio Uruguay, a 1050 AM. Como siempre, en controles de emisión de esta máquina de hoy está Jorge Pozzi, y en la puesta a punto de la máquina está el flaco Germán. Escuchábamos al principio la canción que nos ha acompañado durante todos estos días, Yo-Yo Loza, que es en Zulu, quiere decir adelante. Vamos adelante, a avanzar. Es una canción que cantaban los trabajadores negros que iban a las minas y que en parte se compara al traqueteo de un gran tren de locomotora a vapor. Les contaba de Mandela, y dice la hija de Walter Sisulu, que Walter Sisulu era el
el mentor de Mandela, el que lo ayudó a poner su primer bufete de abogado, y alguien, uno de los grandes líderes del Congreso Nacional Africano. La hija, que también es una militante del Congreso Nacional Africano, cuando salió Mandela, dice lo siguiente: cuando Mandela salió de la cárcel y nos habló de reconciliación, nosotros pensamos, esto es una locura. No podemos reconciliarnos con criminales que asesinaron a nuestros hijos, que mataron a prisioneros en las cárceles. Entonces Mandela convocó a la plana mayor del Congreso Nacional Africano a una reunión que duró 3 días y en la que nos dijo claramente: nuestro pueblo ha muerto innecesariamente, no queremos un baño de sangre porque la única sangre que correrá será la del hombre negro. Mandela les planteó de que el enemigo era el sistema del apartheid, era la supremacía blanca y no los blancos, y que había 2 caminos: uno, a convertirse en una especie de Palestina o de Afganistán con guerras localizadas durante 40, 50 años, y la otra era el camino de la reconciliación. Y dice la hija de Walter Sisulu, dice, fue entonces que entendimos lo que quería decir con reconciliación. Mandela juró como presidente de Sudáfrica el 10 de mayo de 1994 y en su discurso inaugural habló del enorme desafío de revertir el legado del apartheid. Dijo: asumimos un compromiso de construir una sociedad en la que todos los sudafricanos, blancos y negros, sean capaces de caminar con la frente en alto, sin miedo en sus corazones, con la certeza de su derecho inalienable a la dignidad humana. Una nación arcoíris, en paz consigo misma y con el mundo. Mandela ha dejado claro, sin embargo, que ve su vida en el marco de una lucha que va más allá de las fronteras sudafricanas, y bueno, en su discurso de aceptación del premio Nobel en el año 93 afirmó que no creemos que este premio sea una recompensa por algo que ya pasó. Escuchamos las voces que dicen que es un llamado de todos en el universo que buscaron un fin al apartheid. Entendemos este llamado de que dediquemos lo que nos queda de vida al servicio de nuestro país para demostrar en la práctica que la condición normal de la existencia humana es la democracia, la justicia, la paz, el no racismo, el no sexismo, la prosperidad para todos, un medio ambiente sano y la igualdad y solidaridad entre la gente. Mandela agregaba que nuestros esfuerzos prueben, decía Mandela, que Martin Luther King no era apenas un soñador cuando habló de la paz y de la hermandad genuina entre los seres humanos como unos bienes más preciados que los diamantes, la plata o el oro. Planteado este tema de Mandela, que continuaremos durante toda la semana, ahora vamos a una columna. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Los universos del cómic a través de sus mejores autores. El Ojo de la Máquina busca en el octavo arte nuevas y viejas excelencias. Más allá de la viñeta, personajes, historias, eventos de un arte narrativo que crece con el tiempo. Más allá de la viñeta. Bueno, muy bien, estamos estrenando esta columna, Más allá de la viñeta, la primera columna que aparece aquí en La Máquina de Pensar, y bueno, la idea es hacernos pensar sobre qué, Rodolfo Santulo. Y bueno, parece que sobre historieta. Parece, ¿no? Es una brillante deducción. Rodolfo Santulo va a ser el encargado de esta columna. Rodolfo, ustedes ya lo conocen, es un escritor, es novelista y aparte es guionista de cómic, es un verdadero freaker, dice él, de los cómics. No dice eso. No dice eso. Lo de freak fue una suerte de confesión que te dice en intimidad, no lo andamos tirando al aire. Bueno, muy bien, lo retiramos. Además, uno evita temas tan populares como los superhéroes y viene con un material artístico. Exactamente. Anunciamos en el blog de La Máquina, anunciábamos que ibas a hablar de Hugo Pratt y de La balada del mar salado. La balada del mar salado es la primera aparición del personaje Corto Maltés, probablemente uno de los 10 personajes más emblemáticos de lo que es la historieta universal, y en cuanto al género, la aventura, debe ser uno de los 3 más importantes. O sea, pocos personajes simbolizan un género como Corto Maltés. En el caso de Corto Maltés, y mejor dicho, en el caso de Pratt como artista, en la búsqueda de hilar cada vez más fino dentro del género, terminó escribiendo la aventura con mayúscula, la aventura definitiva.
Y es en la balada del mar salado donde yo creo que lo logra de manera más pura. Si bien después él fue, porque es la primera vez que se encuentra con este personaje que lo inventa, si bien después lo siguió desarrollando a lo largo de 17 novelas gráficas más, y por supuesto lo fue perfeccionando, lo fue cada vez encontrándoles más aristas, más detalles, en el estado este puro es que para mí logra realmente la historia como el corto definitivo. Ah, sí. Ya en el primero. Sí, porque después yo creo que obviamente se terminó enamorando de su personaje y le fue agregando. Después la biografía del Corto Maltés se va construyendo. Acá no sabes nada del Corto Maltés. En general, digo, la idea que yo tengo es que el Corto Maltés es alguien que viene sin pasado, ¿no? Bueno, después dejó de ser así, al punto que yo te puedo decir de memoria la biografía del Corto Maltés. No. Es hijo de una madre gitana, obviamente nacido en Malta, una tipa que le decían la niña de Gibraltar, y un marinero inglés. Lo vamos siguiendo a lo largo de cuanto conflicto bélico se pueda sacar provecho, porque esencialmente es un pirata. Sí, tiene una parte cínica, ¿no? Muy importante. Sí, ¿no? y al mismo tiempo es un romántico incurable, capaz de jugarse el pellejo por tipos que le disparan 3 cuadros antes porque al fin y al cabo le cayó bien. Y va y viene. Y si bien se supo, a lo largo de todas las novelas, Pratt lo va haciendo participar y lo va haciendo vincularse con personajes míticos como London, con Reed, bueno, con Butch Cassidy y Sundance Kid, a los cuales se encuentra en Argentina, que en el mundo en la ucronía de Pratt ellos no mueren en Bolivia, sino que logran sobrevivir y en Argentina se hacen empresarios con cabaret en la época del tango. Bueno, vos te reirás, pero yo escuché una versión de que Butch Cassidy llegó hasta Paysandú. Bueno, yo escuché eso. Bueno, bien, aquí está Soledad Platero que me permite, me confirma que no estoy volaseando. Bueno, sin duda eso sería una historia que a Pratt le hubiera gustado. Pero hablando particularmente de la balada del mar salado... ¿Y por qué elegiste esta novela gráfica, la primera del Corto Maltés? Bueno, por varias cosas. En particular, porque para Pratt yo creo que significó el momento... es difícil encontrar un autor que uno mira y dice en qué momento este tipo maduró de tal manera que se volvió un grande de la historieta. Y yo creo que es en la balada del mar salado que Pratt hace el quiebre y pasa a ser inclusive un autor, una vez más con la misma mayúscula, con la misma letra, con la A. El tipo hasta ese momento era un dibujante de primera, ya había hecho sus primeras armas como autor completo, porque antes que esto está Ana de la Jungla o El Aventurero del Caribe, donde en ambas hay marineros con la misma gorra, que se llaman de otra manera, pero que ya van perfilando incluso la búsqueda del personaje. Y cuando él presenta el Corto Maltés, que la presentación del Corto Maltés en la balada de mar salado es una desgracia, lo encuentran después de que su tripulación se amotina y le roba el barco, lo encuentran atado a una balsa flotando en los mares del sur, dejado a morir por el sol. Y no es curioso quién lo encuentra. Lo encuentra Rasputín, quien va a ser, no Rasputín el de los rusos, el de los Romanov, no. Un personaje que se llama Rasputín, que al igual que el corto nadie sabe si ese es su nombre o si es su apodo, que es un alter ego, si se quiere, del corto. O sea, todo lo romántico que es el corto es despreciable Rasputín. Todo lo, digamos, soñador, el otro es práctico. El otro es un asesino despiadado, que en la primera secuencia ya lo vemos ejecutar un montón de marineros que se habían entregado, tranquilamente, porque no quería dejar testigos. Y lo que es peor, Rasputín se empieza a comer, en todas las novelas, no solo en la balada del mar salado, se empieza a comer la historia. Y al mismo tiempo, sin demasiado motivo, el corto siempre lo salva, siempre lo acompaña, y es el único amigo que se puede, es el único igual que tiene el corto. En todas las historias, y no solo Rasputín, porque si algo tenía Pratt es que seguía aquella máxima de John Ford, que la gracia de la historia la hacen los secundarios. Claro, la historia secundaria. Exacto. Todos los personajes que van acompañando al corto se van volviendo míticos, pero míticos en pinceladas. Por ejemplo, manejan una cultura imposible. O sea, citan a Moby Dick, estás hablando de un marinero maorí que de repente tiene una excusa porque él estudió con un abogado hindú en Nueva Delhi, no sé qué, y lo dicen en dos patadas, mientras por ejemplo están navegando siguiendo un tiburón, que el tiburón es la manera que él seguía para navegar en el mar sin nada, sin estrellas ni ningún instructivo. O sea, es como en la búsqueda que hace Pratt de la historieta de género, fue descubriendo, supongo que primero sin quererlo, algo más. Fue definiendo una historieta existencialista. En la búsqueda del corto y todos estos personajes que se cruzan, termina siendo una historia coral donde te vas encontrando
tipos que terminan hablando de lo que es ser hombre, de lo que es la aventura, más allá de la búsqueda de tesoro, de la Primera Guerra Mundial, que es el marco bélico de la balada del Mar Salado y demás, terminan como buscando cosas. Al final, por ejemplo, Rasputín, y él básicamente lo que quiere es tener un amigo. El tipo más despreciable que te puedes encontrar, que creo que no deja un personaje sin traicionar, Rasputín. Corto incluido. No deja un personaje sin traicionar de los 15 que hay en la novela. Él no hay uno que en algún momento no le pegue, no le dispare, no lo insulte. Y al mismo tiempo, el tipo lo único que quiere es tener un amigo. Y lo tiene, porque termina siendo rescatado por el corto. Después de que pierden como buenos aventureros, el fracaso es lo que los espera siempre al final de la esquina. Rodolfo Santuro, si te parece, vamos después de una pausa y vamos a escuchar qué después de la pausa. Bueno, me gustaría volver a hablar un poco más de la balada del Mar Salado y quizás incluso leer las palabras con las que empieza. Uruguay canta por el CUDIM. Actuarán Numa Moraes, Washington Carrasco y Cristina Fernández, Mikael Wiehe de Suecia, Larvanoa Carrero y Daniel Biglietti. Uruguay canta por el CUDIM. Viernes 19 de marzo, 20:30 horas. Se llevará a cabo en el Auditorio Nacional Adela Reta, Andes y Mercedes. Entradas anticipadas en Red UTS. Financia Ocacar 2 pagos. Habitat y Montevideo Music Group presentan Falta y Resto, 30 años. 20 de marzo, Teatro de Verano. Y además te ofrecemos la caja triple de La Falta en discos compactos, con 30 años de música. La Roja y Negra en vivo y en disco. Entradas anticipadas en Habitat y el box triple a la venta en Habitat y todas las disquerías. Produce Montevideo Music Group. Comienza Montevideo Danza 2010. Montevideo Danza 2010. Un ciclo de danza contemporánea intenso y diverso en la Zabala Muniz. En marzo y abril se presentan Historia del Frío de Carolina Besuyevsky, Catalina Chui y Ezequiel Steinman. Sin título por Andrea Aroba, Florencia Varela y Adriana Belbussi. Compañía de Carolina Silvera y Frágil de Andrea Lamana. Patrocina Fundación Itaú. Entradas y abonos en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Perico Linale Small Band. El trombonista uruguayo Pedro Perico Linale realizará un único concierto en Montevideo el miércoles 17 a la hora 22 en el Tartamudo, 8 de octubre Iberro, acompañado de un grupo de reconocidos músicos de nuestro medio. Ejecutarán obras de Henry Mancini, Dizzy Gillespie, Rogers y Hewitt y el propio Linale. Localidades en venta en la Red UTS y en boletería de El Tartamudo. Transmite CX26 Radio Uruguay, 1050 AM y su repetidora 103.9 FM en Colonia. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
bien, estos eran los Stone Temple Pilots que trajo aquí el amigo Rodolfo Santulo para su columna de hoy, Más allá de la viñeta. ¿Cómo? Bueno, procedo entonces a leer las primeras palabras de la balada del Mar Salado. Soy el Océano Pacífico, el mayor de todos. Me llaman así desde hace mucho, pero no es cierto que esté siempre así. A veces me enfado y la emprendo con todo y con todos. Hoy mismo acabo de calmarme de la última rabieta. Creo que barrí 3 o 4 islas y destrocé otras tantas cáscaras de nuez, de esas que los hombres llaman barcos. En esa introducción es que nos encontramos con un catamarán, cuyos todos marineros son de la Melanesia, pero eso nos enteramos después, pero en realidad tienen los rasgos típicos con los tatuajes en la cara. Y el primer personaje que aparece es Rasputín. No es así el corto. Tenemos un largo prólogo de Rasputín que se va encontrando con una serie de distintos secundarios de esta novela gráfica. Y allá a las cansadas, en la balsita y tomando solcito, aparece el pobre corto maltés, que viene en la peor, porque le acaba de perder el barco, queda en mala posición con su jefe, que es el misterioso monje, que es un tipo que básicamente es como una suerte de pirata inmortal del que nadie conoce la cara, que es el que regula los destinos de todos estos piratas. Y nos encontramos con el cuerpo de la balada Mar Salado, que es que el monje y sus hombres, Rasputín y el corto maltés, van a ser corso para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Y así es que de a poco van apareciendo una serie de personajes, y cada uno de ellos te diría que es, sin serlo, un estereotipo de lo que es el género de aventura. Tenemos al héroe, el propio corto maltés. Aunque no hay una influencia de Sandokan o algo así de mar, no. Yo te diría que la influencia más directa... Los piratas del Pacífico tienen una fama terrible, ¿no? O sea, son los peores de los peores, ¿no? Sí, pero no en este caso. Porque en este caso te vas encontrando que todos hacen gala de una caballerosidad, salvo, una vez más, nuestro querido Rasputín, que hace todo lo que puede, hay una mina en la vuelta y él trata de propasarse, mata a algún secundario que osa decirle que no, quiere traicionar al monje, Rasputín hace las suyas, corre por su camino. Pero van apareciendo todos los personajes, son casi que te diría una revisión del estereotipo de la aventura. El héroe, claramente corto maltés. Su antagonista, que es Rasputín. Después tenés una pareja de primos adolescentes, Caín y Pandora, que sobreviven a un naufragio y son encontrados por Rasputín, que básicamente tienen la evolución de la novela de aprendizaje. O sea, son jovencitos, caprichosos, aparte son de buena familia, que van a lo largo de la novela, que aparte ocupa en tiempo ficcional 1 año y medio, los tipos van haciendo un descubrimiento de quiénes son y demás. Bueno, el monje, que es el típico personaje misterioso, y no falta el teniente Sattler, que es un oficial de navío alemán, que le toca en gracia hacer guerra de corso, siendo un marino, es alemán el hombre, pero siendo un marino noble. Y el tipo entra en la crisis de no poder ser honorable en la guerra. Entonces todos estos personajes, y me faltan porque realmente son 300 páginas de historia, van construyendo de a poco y en pedacitos una historia que es un rompecabezas. Y es de... Si vos me preguntabas de dónde puede heredar Pratt, yo creo que él hereda directamente del que fue su mayor guionista, que fue Héctor Germano Oesterhel, el guionista argentino. Que Oesterhel cuando... El del Eternauta. El del Eternauta. Que justamente el Eternauta es un estupendo ejemplo para lo que voy a decir. Cuando Oesterhel decide hacer aventura, quiebra con el concepto del héroe solitario. O sea, se acabó... bueno, si bien Sandokan tiene a Yáñez, pero... se acabó ese personaje, el héroe definitivo, y él plantea el héroe grupal. El Eternauta, si bien Juan Salvo es el Eternauta, es un grupo de tipos que logran sobrevivir a una invasión alienígena y van cada uno con sus recursos saliendo adelante. Y no hubieran sobrevivido sin el otro. Está Favali, que es el científico, está Franco, que es el mecánico tornero, que parece MacGyver en realidad, en algún momento Franco es capaz de hacer lo que sea. El propio Salvo, que si bien no es muy capaz de nada, tiene un coraje de primera. Todos van construyendo una historia y van logrando salir adelante las adversidades. Lo mismo hace Pratt acá, pero riza el rizo. Es una historia coral donde todos son protagonistas, es un grupo de héroes, pero se encarga que sus intereses sean paralelos. No son siempre el mismo. Sí, son individualistas. Exacto. Es un grupo de individualistas. Y a veces no. O sea, te diría que incluso logra hacer una historia hiper redonda que cierra
y que es un mecanismo de relojería, pero caprichosa. Y es como es la gente, ¿no? O sea, nadie tiene por qué seguir... Pero aparte la idea también que entre piratas no se puede confiarse uno en el otro, ¿no? No, y acá no te puedes confiar ni en los marineros ingleses, ni en los sobrevivientes de naufragio, ni en los piratas, ni mucho menos en tipos rusos de barba que se dicen llamarse Rasputin. Claro. Una última cosa, como para redondear, que lo hablábamos recién justamente con Soledad, que descubrí que es fan también de Pratt. ¿Cómo conseguir esta obra? Que no estaría de más. Sí. Existen unas ediciones muy bonitas de Norma Editorial, que son muy caras. Pero recientemente el diario... ¿Cuánto estamos hablando? 800, 900 pesos sí, el libro este. Efectivamente caras. Son caras incluso para un concepto de libro, que no es barato. Sí, 800 pesos. Bueno. Pero el diario Clarín, de Argentina, acaba de largar hará unos 3-4 meses la colección Corto Maltés. Y la balada de Marsalado son el tomo 2 y 3. En una edición más pequeña, pero aún así yo diría que más que correcta. Y que yo supongo que no va a tardar en aparecer en los kioscos de acá, como han aparecido todos los saldos de las colecciones de historieta de Clarín. O bueno, alguno que ande por Buenos Aires. Bueno, entonces están avisados, el pique de Rodolfo Santuro es Hugo Pratt, Corto Maltés, La balada del mar salado y las ediciones de Clarín. Y bueno, en este momento sí, eso, bueno, ir a alguna de las 3 comiquerías que existen en Montevideo y jugarte. No, también hay, no hay a nivel de usados, no hay. Yo nunca he visto esto a nivel usados en mi vida. Hay una edición barata. Nadie los larga, entonces. Hay una edición barata que sacó Norma también en blanco y negro, pero que yo solo vi en Argentina. Bueno, muy bien, Rodolfo Santuro queda inaugurada, más allá de la viñeta, vamos a tener la visita de Rodolfo semanalmente y bueno, nos va a ir dando otros piques, otros análisis del cómic, ¿no? Bueno. Y ahora le estamos dando la bienvenida, ustedes ya la escucharon, a Soledad Platero, ella es periodista, es crítica, ha publicado artículos en muchos suplementos culturales y la invitamos por un artículo que publicó que me encantó, nos encantó a todos, que es sobre... el tesoro de la Sierra Madre. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Es una gran novela, El tesoro de Sierra Madre. Que la publica Acantilado, que ahora está haciendo unas traducciones. Es una editorial que yo conozco poco, pero digo, unos libros bárbaros, ¿no? Eso, sí. Vale la pena decir que son libros caros, como ocurre con la colección de Editorial Norma. Son libros caros para lo que es el mercado de libros acá. Pero, y uno los ve y no parece que sean libros mucho mejores por su presentación. Sin embargo, sí son buenos. Son libros que uno puede abrir del todo y no se rompen. El tamaño de la letra es bueno. O sea, tal vez igual son muy caros. Son las traducciones originales. Los que yo he visto, supongo que ellos compran los derechos de las traducciones originales o más prestigiosas y usan esos. No es que son nuevas traducciones en general. A veces las traducciones de los años 50 eran mucho mejores que las que hacen que otras. Pero me parece, no vi todo el catálogo de Acantilado, pero me parece que más bien se inclinan por las traducciones clásicas. Estamos hablando del Tesoro de la Sierra Madre, de un escritor que para mí era desconocido, pero bueno, después lo comenté con gente que pasó acá por el programa, veteranos obviamente, dicen, Bruno Traven, sí, Bruno Traven era espectacular, no sé qué, bueno, gente mayor que para ellos era muy conocido. Incluso sabes que lo de Bruno no es seguro. En determinado momento se empezó a decir Bruno Traven, pero él firmaba B. Traven. Y esto venía con un precinto, el libro, con una respuesta de Einstein, que le preguntaron qué libro llevaría a una isla desierta y él dijo cualquiera con tal de que sea de B. Traven. ¿En serio? Así que el tipo tenía su prestigio en su momento. Es cierto, ahora es como que no es muy no, para nada. Fue muy famosa esta novela por la película y la mayoría de la gente ha visto la película y no ha leído la novela. Claro. Es una lástima porque la novela realmente tiene cosas que en la película son distintas. Tal vez no el argumento, pero en la novela en general. Recordemos a los amigos que se trata de una película que a mí me encantó, El tesoro de la Sierra Madre, dirigida por John Huston, con Humphrey Bogart y con el papá de John Huston, Walter Huston, que ganó un Oscar por secundario, la actuación. Que tiene una actuación bárbara, ¿no? Sí, muy buena, muy buena. Son tres exploradores, tres buscadores de oro, que van a la Sierra Madre en México con la intención de
rescatar algo, digamos, Sí, sí. Con la perspectiva de hacerse millonarios, Claro. por supuesto. Ahora, en realidad, esos tres personajes, sobre todo el personaje principal, que es Dobbs, que es el personaje que hace Bogart en la película, en la película es un personaje como violento y ambicioso, como bruto, digamos. En la ¿no? película él va evolucionando, empieza como muy violento, empieza con Sí. hambre, digo, ¿no? Claro. John Huston le da una moneda, no sé qué, no sé cuánto, pero después va evolucionando, se va volviendo casi loco. Sí, ¿no? casi loco. Todos se van volviendo un poco locos. La idea es que la ambición, el aislamiento en ese... La fiebre del oro. Exacto. Y el aislamiento de tantos meses en la montaña sacando oro, los va animalizando, digamos. Y la avaricia, ¿no? Cuando Y la encuentran el avaricia, oro, exacto. ¿qué hacer? O sea, Sin embargo, lo más interesante desde mi punto de vista es que es una novela existencialista. El tipo en la novela no es un violento, es un cabeza de agua absoluto. El tipo no sabe qué va a pasar en los próximos 2 minutos. Nunca. O sea, su único pensamiento es llenarse la barriga en ese momento. Entonces pide una moneda, se la gastó y en los 2 minutos tiene que pedir otra y no hay consecuencias. Es increíble que a él se le ocurrió leer lo primero de La balada de Mar Salado. Sí. Yo me traje el libro para leer el comienzo Sí, bueno, del dale, dale. Es un párrafo nomás. No. Pero en el comienzo se presenta una novela. A ver, en el a primer ver. párrafo. Sí, sin duda. El banco en el que Dobbs estaba sentado no era muy cómodo. Tenía rota una de las tablillas y la otra inclinada, así que era una especie de castigo sentarse en él. Pero si se trataba de un castigo merecido o injusto, como la mayoría de ellos, le preocupaba muy poco. Tal vez se habría percatado de su incomodidad si alguien se lo hubiera hecho notar, pero nadie se ocupaba de ello. Dobbs tenía la mente embargada por otros pensamientos como para poner reparos a su asiento. Buscaba una solución al viejo problema que hace a la gente olvidarse de todo. Trataba de dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo puedo conseguir dinero inmediatamente? Y en definitiva la novela empieza con varias páginas, pero 50, 100 páginas en las que el lector no entiende bien por qué está siguiendo los pasos siempre erráticos de Dobbs alrededor de un peso. Sí, vos planteás en tu artículo que en realidad el narrador va por fuera, va siguiéndolo. Exactamente, lo va siguiendo y el sin tipo un no plan, sabe ¿no? a No se dónde sabe va. qué Entonces no se sabe muy bien en la novela. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? No era una historia de aventura. Como que va a la deriva, digamos. puede ser. Exactamente. Y hay mucha gente, existe la gente así, digamos, que está abandonada a un golpe de suerte y que además su mirada es de una inmediatez total, completa, incapaz de... Aparte se me ocurre, Soledad, que digo que en el esquema clásico de aventura uno quiere que vaya como una flecha. Exactamente, O sea, la estructura no de que la vaya aventura. derivándose para cualquier lado. Absolutamente. Antes de que él encuentre al personaje que hace Walter Huston en la película y sepa ahí de la posibilidad de ir a buscar oro y armen el equipo y vayan a... Antes de eso, él se sube a varios carros que no llevan a ningún lado. Decide irse a ver si puede ir, porque es el auge del petróleo en realidad, en ese momento, que ya en decadencia el auge del petróleo. Entonces va a ver si lo contratan y no le pagan y vuelve. En realidad que no le paguen no le importa mucho porque es su estado de siempre. Y entonces decide, para eso mejor es irme a ver qué pasa. Y se va. Y a ver qué pasa es literal, es irse a nada. Aparte, supongo yo, digo que estamos pensando, el personaje es norteamericano. Es norteamericano. Pero está en México y es menor en que los, principio está en la que frontera, los no se que los sabe pobres bien. mexicanos. Claro, digamos. O ahí sea, está está. en la última Él casta. no digamos. se sabe bien en dónde, en un lugar de esos pueblos que se armaban porque había un pozo de petróleo y se llenaban de gente, de chinos, de todos lados. No se sabe exactamente dónde es, pero resulta que en ese entorno él es blanco, entonces hay tareas que él no puede hacer. Él no puede ponerse a lustrar botas, por ejemplo. Porque si él se pusiera, él piensa eso. Esos indiecitos que andan con el banquito y la cajita de lustrabotas son pequeños empresarios. Tienen algo con qué ganarse la vida y él no tiene nada. Pero aunque tuviera 3 pesos no podría comprar ese equipo para lustrar botas, porque él no podría hacer eso, porque todo el mundo se reiría de él. Y lo hostigarían los propios indios por ser tan infeliz de hacer eso siendo blanco.
Este es el personaje Dobbs, esta es la presentación del Tesoro de la Sierra Madre, estas son las primeras 50 páginas de este hombre que está en la ruina absoluta en un país extraño. Absolutamente. Después de la pausa continuamos con Soledad Platero y el Tesoro de la Sierra Madre. Juntos. Ganador de fondos concursables MEC y premio FIC. Es la nueva pieza dramática en la que están embarcadas la escritora Laura Echenique y la directora María Todera. Es una historia de vida, es una historia de muerte, es una historia de amor, cercana, cotidiana, con mucha humanidad. Teatro El Galpón, Sala 0, los días sábado a las 21 y domingo a las 20. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Pareciera que un tipo se recibe de buen entrenador que hace 3 turnos. Sería más o menos que si a vos te visita el médico una vez, es un mal médico. Si te visita 2, es un muy buen médico. Y si te visita 10 veces el médico, es Dios. Y eso no es así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Derechos exclusivos. Bardanca, Álvarez de Ron, Farto. A la 1, en la 26. Todos los lunes, a partir de las 21 horas, Radio Uruguay abre un espacio para mirar la realidad desde otra perspectiva. Bancada femenina. El aporte y la visión de las mujeres que ocupan cargos de representación a nivel nacional y departamental en el debate de los temas que marcan el presente y el futuro de nuestro país. Bancada femenina. Con la conducción de Magela Camelo, todos los lunes, a partir de las 21 horas, por Radio Uruguay, 1050 AM y su repetidora en Colonia, 103.9 FM. Bancada femenina. Con otra sensibilidad. Para todo el país. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, continuamos con Soledad Platero, el Tesoro de la Sierra Madre de B. Traven. No es Bruno Traven, este escritor tan extraño que por lo menos vamos a hablar unos minutos después sobre el escritor, ¿no? Pero terminamos, ¿te parece, con la novela El Tesoro de la Sierra Madre? Claro, también la novela, como decía recién Rodolfo, tiene muchas historias. Tal vez no son historias secundarias en el sentido de que puede tener una historieta o de pronto otro tipo de novela, pero tiene como historias referidas, digamos, que en la novela aparecen entre comillas y que de repente llevan varias páginas, en las que Traven de algún modo hace su parte más panfletaria, digamos, en donde algún personaje explica por qué de repente los indios son indolentes o traidores, o por qué hay asaltantes. Más sociológica. Más sociológica. Entonces cuenta la historia de México, en definitiva, la historia del papel penoso de la iglesia que esquilmó a los indios de la peor manera, y dice, de tal manera que ellos podían, para ellos Jesucristo, Napoleón, el rey de España, era lo mismo. Entraban, se lanzaban a saltar un tren y decían que lo hacían en nombre de Cristo Rey, porque era como el gran bandolero, digamos, ¿no? Era como el héroe de los que los habían recontrarrobado a ellos. Entonces, seguramente era un gran... Vos en tu artículo hay un párrafo que me llamó mucho la atención de Traven es europeo, ¿no? Aparentemente.
Y decís que en la novela el personaje Dobbs es existencialista por el punto de vista más europeo, más interior, digamos, de cuestionamiento, y ¿no? Creo que Sí, recordar. yo Y en la decía película de John Huston es más un americano, personaje más simplificado, que la ambición lo vuelve loco, digamos. Claro, lo que yo digo en el artículo es que el Dobbs de Traven, de la novela, es un personaje europeo, digamos, si se puede decir, un personaje europeo en el sentido que es un personaje existencialista. El personaje de Huston es un héroe trágico, es un tipo cuyo destino lo condena. En definitiva, él es conducido por su impulso ambicioso y violento y, bueno, termina muriendo, y aunque no hubiera muerto, habría terminado perdiéndolo todo, está condenado desde el principio. En cambio, en la novela, eso no es así tan directo. Él está condenado, pero no es por su propio sino más bien por las condiciones sociales, digamos. Hay una red de situaciones sociales que de algún modo construyen a un individuo que es enajenado. Fíjate que es anterior, es una novela anterior, por ejemplo, a Beckett. Y Dobbs tiene mucho de esas cosas de un personaje perdido, digamos, anonadado, que no tiene ni idea de para dónde va. Que le dicen cualquier cosa y la cree. Cualquier cosa. Y parece que no tiene pasado ese también, ¿no? Exacto, no tiene él irrumpe en la novela, como lo vimos ahí, sentado en un banco. No se sabe nada de él. Sí, incómodo, ni él mismo sabe. Exacto, y hacia el final de la novela muere, y no importa nada. El narrador, que todo el tiempo lo estuvo siguiendo, cambia la perspectiva y sigue con otra cosa sin una lágrima. El tipo muere cuando el lector no puede creer. ¿Cómo? Sí, casi que muere a la mitad de una frase. No construye ni una página. Claro, y ahí viene un malo y lo degüella. Y vos decís, pero se había salvado de tanta cosa, ¿y va a morir ahora? Claro. Eso es existencialismo también. Exacto. Muere sin sentido. En ese sentido digo que no es un personaje trágico, totalmente. No tiene esa cosa, digamos, heroica de un personaje trágico en el fondo, por más que pierda. No. Simplemente desaparece. Desaparece. Punto. Y bueno, y Traven, el que lo escribió, es un autor muy complejo. ¿Por qué? Sí, oculto, enigmático, ¿por qué? Ahí está. Tal vez no en el sentido que estamos acostumbrados ahora, suponete, a Salinger, sino porque él, que tenía una vida pública bastante activa, porque él formaba parte de un grupo de intelectuales en México, él vivía en México. Hablamos de B. Traven, el que publicaba con ese nombre, etcétera, y que le dio los derechos a Huston. Ese señor tenía una vida pública en un círculo intelectual y artístico bastante prestigioso en México. Era amigo, yo qué sé, de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de esa gente, ¿no? Acá parece que nació en Alemania, aparentemente. Dicen algunos, pero las teorías más aceptadas son que habría nacido en Chicago, de una familia alemana, que se fue a Alemania en determinado momento. Pero lo que pasa es que ahí se empiezan a mezclar los papeles. Digamos, el que se supone que era Bruno Traven es Traven Torsman o algo así, que sería otra persona. Los papeles, Bruno Traven, en principio sería un seudónimo, o sería un nombre que no... Es un nombre artístico. Bueno. Es un nombre artístico. No hay nadie que haya nacido bajo el nombre de B. Traven o Bruno Traven. Y toda su obra se publicó primero en alemán. El primer idioma en el que se publicó fue en alemán. Sin embargo, aparentemente él la habría escrito en inglés y él mismo la tradujo al alemán. Lo que pasa es que ahí hay varias cosas. Están los que dicen que era alemán y que era un militante anarquista, que era escritor, que se llamaba Red Marut, que sacaba un periódico anarquista muy combativo, que había formado parte ¿En Estados Unidos o en Alemania? En Alemania. Que había formado parte de la República de Baviera, que había estado en esas cosas y que se había tenido que ir. Y borrar todo su rastro. Claro. También hay un tal Thorvan Kraus o algo así, no se me borran los nombres. Traven Torsman. Traven Torsman. Se llama Traven Torsman. Del cual se ha llegado a saber que nació efectivamente en Chicago, pero eso no prueba que fuera B. Traven, prueba que alguien con ese nombre nació en Chicago. Sí. Y después, el que fue enterrado
que se supone que es Betraven, y estaba casado con la señora que heredó sus derechos, que es María Rosa Luján, se llamaba Hal Crouse o algo así. De ese se sabe que murió y está enterrado y fue ahora cremado. La señora por lo menos cobra los derechos de la sucesión, o sea que hay una cuestión más o menos legal. Sí. Otra ese señor bajo el nombre de Crouse se casó con esa señora, y bajo el nombre de Crouse negoció los derechos con Houston para el tesoro. Pero fue con una carta en la que Betraven decía, este señor me representa. ¿No? Porque hay otra posibilidad también, es que Betraven no fuera un solo escritor. Exacto, esa es la más interesante literariamente, digamos. Que fueran 2 escritores. Una de las teorías habla de una cosa genial que se llama portador de experiencias. El tipo declaró varias veces que él nunca había escrito sobre algo que no conociera directamente. Sí. Por lo tanto, si uno le cree, tiene que pensar... O sea que hay entrevistas a Traven, digamos. Hay gente que lo entrevistó. Exacto. Y sin embargo... No. Bueno, pero no había ni cámara de televisión. Claro, sí. Bueno, además él mismo publicaba noticias falsas. Él, con ayuda de su mujer, publicaba noticias falsas, se desmentían. Ese es mentira, ese no es Traven. ¿No? También tiene que ver, el pasado clandestino, eso puede ser también el tema de borrar y confundir constantemente. Exactamente. Yo me meto de caretas. Dale, ¿No hay una teoría de que es la propia esposa la que escribe las novelas? Si es ella la que escribe las novelas, mirá, de todas las cosas que he leído, esa no la leí, pero sí que ella es la que escribió varias de las versiones biográficas. No sé si ella sería la que escribía las novelas porque, por ejemplo, en la época en que lo traducía Esperanza López Mateos, Betraven todavía no estaba casado con esta mujer. Lo cual no quiere decir nada. Esta mujer podía escribir novelas y después decir que las escribía el que se casó con ella. En fin. Pero digamos, la hipótesis más atractiva literariamente es la del portador de experiencias. O sea, que hay alguien que tiene la experiencia vital. Efectivamente vivió, fue marino, estuvo en la sierra, en México, hizo todo eso, y en determinado punto se encontró con probablemente Marut, que venía huyendo de Alemania, y ese era el buen que era el que sabía escribir. Claro, que sabía escribir. Y le contó sus historias y armaron de algún modo, entre la experiencia de uno y la capacidad literaria del otro, al autor Betraven. Que es también, una hipótesis tan trucha como todas. Bueno, digamos. pero también ahí está el origen. Pienso en Robinson Crusoe, pasó algo similar con Daniel Defoe, ¿no? Pero claro, no es imposible. O en Relato de un náufrago con García Márquez. Por contrapartida, Salgari, que jamás salió de Italia, y hizo Sandokan. Inventó todos los mundos de aventura. Julio Verne tampoco se movió nunca. Pero, en definitiva, hay un narrador, un autor desde el punto de vista literario, que es Betraven. La biografía ya es algo incierto y tal vez no es tan importante, sobre todo porque es imposible, no hay ninguna forma de probarlo, me parece, porque el tipo fue cremado, sus cenizas fueron esparcidas en Chiapas cuando murió. La señora que es la que ahora cuenta lo que es verdad y lo que es mentira, llegó a decir que Red Marut, que era el verdadero Traven, era hijo del Kaiser, y que por eso podía ser tan combativo sin consecuencias. Pero ya llega a un nivel como de disparate, ¿entendés? Al mismo tiempo ella misma había negado ahora, es eso increíble, antes. digo, que estoy viendo en internet que hay, hablan de que hubo entrevistas a Traven, pero que no le sacaron fotos, por ejemplo. Claro. Eso es una cosa sorprendente. Se le atribuye, hay una foto medio que se le atribuye, pero claro, ¿quién puede probar? Es como con el tipo que nació en Chicago. ¿Quién puede probar que efectivamente Sí, aparte son fotos medias quemadas, exacto, así, toda oscura. Claro. Impresionante, ¿no? Claro. Impresionante. Ahora, sorprende que haya ocurrido algo así y que por otro lado haya tenido tanto éxito como escritor, ¿no? Claro, además un éxito, o sea, John Huston hizo una película en un momento muy importante de los estudios de Hollywood. Sí. Hablamos fuera de micrófono. ¿Entendés? Logró que fuera la primera película filmada en exteriores directamente. Y un poco el éxito de Traven no deviene también de que justo John Huston con Humphrey Bogart... Mira, vos sabés que en realidad él ya era un tipo muy exitoso. Claro. Él ya era. Sus novelas, en principio fueron muy exitosas en Alemania.
El primer lugar en el que el tipo fue famosísimo fue Alemania. En Inglaterra se hizo muy famoso. No fue famoso enseguida en Estados Unidos, pero fue... seguramente, claro, cuando los alemanes empezaron a escapar hacia la fama de Traven los acompañó. Igual me sorprende, ya te digo, que estuve conversando con amigos, con Fucho Musitelli, por ejemplo, y me decían, sí, a mí me lo trajo mi hermano, y claro, estamos hablando de gente que leía en los años 50 aquí en Uruguay, y que estaban fascinados. También probablemente por el éxito de Tesoro de la Sierra Madre, ¿no? Que es una película brillante, ¿no? Y Walter Huston ganó un Oscar y vale la pena verla, ¿no? ¿O no? ¿Ustedes la miraron? Vale la peliculón, total. Sí, es una gran película. ¿No envejeció? No. Bueno, es en blanco y negro. Bueno, eso sí. Hay gente que tiene con eso. Yo creo que no. Yo la vi el año pasado, gracias a esa maravilla de Cinecanal Classics. Y para mí sigue siendo una película de aventuras que se sostiene a lo largo de 2 horas, con unas actuaciones impresionantes, sobre todo Walter Huston, que no. Y bueno, y un director del carajo, o sea, ¿qué película mala tiene John Huston en su filmografía? Y trabaja John Huston también, hace un par de apariciones, ¿no? Acreditado como la volví a ver blanco. también ahora, como tenía que hacer este trabajo, y sí, realmente es una gran película. De todas maneras, la novela es como... es otra cosa, diría yo. Es más que... Exacto, es algo más que eso. Tiene más profundidad o más espesor, ¿te parece...? No se pueden comparar linealmente dos géneros o dos lenguajes, sí, dos artes, pero tiene cosas la novela que no tiene la película, desde mi punto de vista. O sea, ese costado existencial no lo tiene la película y sí lo tiene. Bueno, muy bien, Soledad Platero entonces recomienda El Tesoro de la Sierra Madre de Beth Traven, ¿podemos decirlo o no? Podemos decir sin faltar la verdad. Sí, lo recomiendo enfáticamente. Bueno, muy bien, muchas gracias a los dos, a Soledad, muchas gracias a Rodolfo Santuro, Soledad Platero. En algún momento también la invitaremos de nuevo a hablar de las críticas que sacan, generalmente las